quiero agradecer a los organizadores de Sobetórax 2022 de este congreso por su amable invitación a participar compartiendo este tema del tratamiento quirúrgico y las técnicas adecuadas para los diferentes escenarios del cáncer de pulmón. Estos son mis posibles conflictos de interés, pero en realidad no tengo ninguno para esta charla. Y quiero empezar por enfatizar la importancia del enfoque multidisciplinar en el tratamiento del cáncer de pulmón. El tratamiento quirúrgico es una parte muy importante en el tratamiento con intención curativa de los estadios tempranos. Sin embargo, hace parte de un gran eh, tratamiento integral que debe ofrecerse al paciente, en el que están incluidas las terapias sistémicas, la radioterapia, el cuidado paliativo. Sabemos que cuando estamos buscando esta intención curativa, esto solamente se logra, al menos hasta ahora, con la cirugía, cuando estamos tratando los estadios más tempranos de la enfermedad, hasta inclusive el estadio 3A. Hay muchas maneras de abordar quirúrgicamente el cáncer de pulmón. La cirugía ha evolucionado de la cirugía abierta a la cirugía robótica, pasando por la mínimamente invasiva con uno y múltiples puertos. Sin embargo, lo importante es lo que se hace adentro. Y a eso nos vamos a referir, no a la vía de acceso, porque lo que importa y lo que es realmente bueno o no de una cirugía es poder hacer una cirugía adecuada para cáncer, como vamos a ver en qué consiste. Hay muchas alternativas de los tipos de resección que podemos hacer, desde las resecciones sublobares, que pueden ser las no anatómicas o cuñas, y las segmentectomías anatómicas, las más grandes y estándar, que son las lobectomías y las neumonectomías, cuando tenemos que quitar todo el pulmón. Estas igual se pueden hacer junto con resección en manguito, ya sea del bronquio o de los vasos, eh, en algunos casos específicos. Siempre la resección del tumor debe acompañarse de una adecuada disección ganglionar sistemática, que puede ser completa en los tumores más grandes o lóbulo específica en los estadios más tempranos. La cirugía entonces ha cambiado, cada vez más conocemos mejor de la enfermedad, sabemos que es una enfermedad muy heterogénea. Ahora diagnosticamos tumores más tempranos, no solo por el screening, sino porque conocemos mejor la enfermedad, sabemos identificar esos tumores que se manifiestan inclusive como virus merilado y que pueden llegar a ser inclusive tumores in situ. Y también ha habido un gran avance tanto en los tratamientos sistémicos como en las técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas y en las técnicas de radioterapia, que permiten hacer unas ablaciones precisas de tumores en pacientes que no quieren la cirugía o que son inoperables. Con todos estos avances, el cáncer de pulmón se ha vuelto una enfermedad crónica, y por eso hacemos un seguimiento para anticiparnos a las recaídas y poder continuar tratando a estos pacientes que ahora cada vez más viven un poco más tiempo. En este artículo del 2021 sobre el rol de la cirugía en el cáncer de pulmón, enfatizaron dos puntos que quiero destacar. Uno es que la cirugía debe ser siempre R0, y que R0 no es solamente quitar el tumor completamente, sino hacer una adecuada linfadenectomía, es decir, hacer una linfadenectomía sistemática. También enfatizaron la cirugía en octogenarios, que se debe adaptar a las condiciones del enfermo, porque lo que importa es cómo va a quedar ese enfermo. Entonces, en ellos favorecen las resecciones sublobares, especialmente en los estadios 1, o básicamente en los estadios 1, y en los pacientes que no son operables o que el beneficio de la cirugía está muy en duda por las comorbilidades, considerar las ablaciones, la SBRT. Las ventajas de la cirugía sobre la ablación es que permite un estudio histológico completo del T y el N, lo cual puede favorecer el que podamos usar otro tipo de terapias sistémicas en la medida en que conocemos mejor la histología del tumor. También que permite una resección controlada, que
que puede preservar la calidad de vida del paciente. Este es un estudio en que se compara la lobectomía, que es la sobrevida en lobectomía, que es línea roja, en resecciones sublobales la línea azul y en ablaciones la línea verde, y vemos cómo este estudio, como muchos otros, favorecen la cirugía como tratamiento del cáncer en los pacientes en que la toleran. Entrando ya en materia, voy a referirme primero a los estadios más tempranos, los estadios 1A y 1B. En los estadios 1A, que van hasta T1B, es decir, tumores hasta 2 centímetros, todos son M0, M0. Las resecciones sublobares, como veremos más adelante, pueden dar un beneficio similar al de la lobectomía. Y estos son los escenarios que dicen las guías cuando el problema no es que el paciente no tolere una lobectomía. Porque los pacientes que funcionalmente no toleran una lobectomía, sí, aunque no cumplan estos requisitos, la resección sublobar está indicada siempre y cuando pueda ser R0 y siempre y cuando dejemos unos márgenes adecuados de 2 centímetros o de al menos el diámetro del tumor y se acompañe de una linfadenectomía. En los estadios 1A por T1C, es decir, tumores entre 2 y 3 centímetros, y los 1B de tumores entre 3 y 4 centímetros, la lobectomía más linfadenectomía es lo que recomiendan las guías y es lo que hacemos. En esos casos, en principio no hay una razón para dar tratamientos de inducción porque este no es el mismo 1B de los estudios, este es el 1B de la octava edición, que es tumor menor de 4 centímetros. El 1B de la mayoría de los estudios de neoadyuvancia son tumores mayores de 4 centímetros. Aquí hay dos estudios, el japonés y posteriormente les voy a mostrar el americano, que son estudios aleatorizados que intentan comparar la lobectomía con las resecciones sublobares, en este caso con segmentectomías anatómicas sin encontrar mayores diferencias, inclusive una ventaja limítrofe en la conservación de la función pulmonar para las segmentectomías, pero sí unas sobrevidas y unas sobrevidas libres de recaída muy similares que hacen concluir que la segmentectomía anatómica no es inferior a la lobectomía en el tratamiento de los estadios de los tumores hasta 2 centímetros, a pesar de que las recurrencias y el patrón de recurrencias locorregionales sí es mayor en las resecciones sublobares. Este es el estudio equivalente de los americanos, el CALGB. Este estudio, a diferencia del japonés, incluye resecciones en cuña y ellos que aleatorizan solamente pacientes a los cuales les han hecho al menos una evaluación de 3 estaciones mediastinales, 2 mediastinales y una iliar, encontraron que tanto en supervivencia libre de enfermedad como en supervivencia global no hay diferencias entre las resecciones sublobares y lobares. Y tampoco en cuanto a recurrencias locorregionales o a muertes. Este es otro estudio también liderado por también en el que participa el doctor Altorki, que fue quien lideró el CALGB, en que ellos muestran en que tumores que fueron diagnosticados por screening, a los que se les compararon resecciones sublobares con lobares, y también aquí el 69% eran cuñas, las curvas de sobrevida tanto para lobectomía como para resecciones sublobares fue muy similar, independiente de si lo que se veía eran los estadios 1 o todos los estadios que fueron diagnosticados por screening. En este caso, es también buscando comparar las lobectomías con resecciones en cuña, y este grupo de médicos, el grupo de Harvard, donde están los doctores Swanson y Rafael Bueno, ellos encontraron que no había diferencias significativas entre cuñas y lobectomías en pacientes en estadios tempranos, estadios 1. En esos casos, la diferencia real se vio
en las recurrencias locales. Y lo que ellos atribuyen a este buen resultado de las cuñas es que siempre dejaron márgenes de por lo menos 10 milímetros e hicieron una disección linfática apropiada. Este estudio que se hizo en pacientes que tenían diseminación por espacios aéreos también demuestra que si uno hace márgenes adecuados, la segmentectomía y la lobectomía tuvieron similares supervivencias globales y libres de recaída, aún en presencia de estas. Eso no fue igualmente bueno a los pacientes que se llevaron a cuña porque ahí sí las supervivencias fueron menores. Este es un estudio en que ya mira tumores de más de 2 centímetros y menores de 4, y aquí encuentra que las resecciones subglobales no benefician a este grupo de pacientes. Las lobectomías siguen teniendo una significativamente mejor supervivencia en estos tumores más grandes. Este es todavía un estadio temprano, el estadio 2A, en que son tumores que van entre 4 y 5 centímetros en E0 M0, y en ellos también la cirugía puede estar indicada de entrada. Sin embargo, pueden considerarse también para neoadyuvancia, como veremos más adelante, porque son tumores mayores de 4 centímetros, son tumores entre 4 y 5 centímetros. En ellos, la lobectomía es el tratamiento estándar, acompañado de una adecuada linfadenectomía, que es también lo que nosotros hacemos. Y no olvidar que estos pacientes siempre deben haber sido estadificados histológicamente en el preoperatorio. En los estadios localmente avanzados, que es donde más controversia hay, porque pueden ser tumores muy pequeños, N1 o N2, y tumores más grandes, N0 o N1. Para mirar estos localmente avanzados, son escenarios muy heterogéneos donde se tratan los tumores por aparte. En general, en los tumores del surco superior se da quimio, radioterapia neoadyuvante y se evalúan para considerar la resección. Si de entrada se consideraron inoperables, o si después de la evaluación resultan inoperables, se dejan con quimio-radioterapia definitiva. Otro grupo son los tumores más grandes, que son N0 o N1, T3 N0 N1, T4 N0 N1. Aquí la cirugía es preferida y uno puede ir a cirugía de entrada si considera que hacer un R0 es fácil. Si uno está pensando que la posibilidad de que la cirugía sea R0 es dudosa, es preferible llevar a esos pacientes a neoadyuvancia o tratamiento de inducción, ya sea con quimio o quimio-radioterapia. Y si el paciente definitivamente es inoperable, pues va a quimio-radioterapia definitiva. Y si es PDL1 positivo, podrá entrar al esquema Pacific, que ofrece unas supervivencias mayores de las que estamos acostumbrados a ver. Otro grupo de estos pacientes son los que son estadio 3A o 3B por ser N2. En estos pacientes, si el paciente se considera inoperable, debe ir a quimio-radioterapia con durvalumab si es PDL1 positivo, pero si el paciente se considera operable y resecable, la inducción con quimio o quimio-radioterapia es una buena alternativa y se evalúa después de la inducción para llevar al paciente a cirugía. Hoy día, cuando consideramos cirugía, debemos tener en mente los resultados del estudio PACIFIC, porque en estos pacientes, específicamente en los estadios 3, tenemos que estar seguros de poder ofrecer un R0, que es el que realmente le da ventajas en cuanto a la cirugía, en cuanto a supervivencia global y supervivencia libre de progresión, porque hoy día en los inoperables con el PACIFIC logramos unas supervivencias a 5 años, una supervivencia media, perdón, de 47.5 y una supervivencia global a 5 años de 42.9. Es importante tener en cuenta que en nuestros países, por lo menos en Colombia, cuando el PDL1 es negativo, no es candidato a PACIFIC, aunque sí a tratamiento con quimio-radioterapia definitiva. Este es otro artículo en que básicamente lo que mostramos es que las supervivencias en los pacientes con neumonectomía tienen una mortalidad no oncológica mayor, y tal vez hacer una neumonectomía en estos pacientes que requieren inducción
para poder ser llevados a cirugía les hace perder el beneficio que le daría la cirugía, porque la sola neumonectomía produce ya una, una incidencia acumulativa de muerte no oncológica mucho mayor que la lobectomía, y entonces estos pacientes de todas maneras no van a sobrevivir tanto. Este es un estudio que básicamente lo que buscaba era mostrar si después de inducción con inmuno los pacientes tenían más complicaciones posoperatorias, y lo que ellos encontraron es que no, que era similar a cuando se daba solo quimio de inducción y aun cuando se hacía cirugía de entrada. Ahora les voy a mostrar 3 artículos que básicamente nos cambian un poco el enfoque que tenemos para la cirugía en estos estadios 3, y es este estudio en que el Empower 010, que se da atezolizumab después de la quimioterapia adyuvante versus mejor terapia de soporte, y ellos encuentran que hay una ventaja estadísticamente significativa, y esta ventaja es especialmente significativa en los pacientes que tienen un PDL1 mayor a 50%, donde la supervivencia global a 5 años es de 84.8, lo cual es muy alto, es más de lo que estamos acostumbrados a ver en estadios 3. Este otro estudio, el CheckMate 816, es un estudio en que básicamente lo que hacen es inmunoterapia neoadyuvante comparada, asociada a quimioterapia, comparada con quimioterapia sola, y lo que ellos ven es unas tasas de respuesta patológica completa 10 veces mayores en los pacientes en los que se asocia nivolumab a la quimioterapia de inducción. Y este otro estudio en que además de la inmunoterapia de inducción usan nivo por 6 meses después de la cirugía como adyuvancia. Y es en este estudio que lidera el doctor Mariano Provencio, ellos encontraron una rata de respuesta patológica completa de 36% comparada con 6.8% para los que recibieron quimio sola. Entonces, probablemente en estos estadios 3, en que la cirugía, en que uno quiere una cirugía R0 sí o sí, dar una inmunoterapia de inducción asociada a quimioterapia puede ser una muy buena alternativa para tener los mejores resultados. Otros son los estadios 3B y 3C, que no son quirúrgicos, así como los estadios 4. Sin embargo, dentro de los 4 en la nueva clasificación está el paciente con una metástasis única a distancia, especialmente si el mediastino es negativo. Ese paciente puede beneficiarse todavía de cirugía con intención curativa después de tratamiento con quimio-radioterapia. Sin embargo, con estos nuevos tratamientos como la inmunoterapia y los inhibidores de tirosinquinasa, a veces se ven unas respuestas muy buenas que hacen que los oncólogos estén tentados a pedirnos cirugía de rescate. Y este es un trabajo del doctor Spagliari del Instituto de Milán, de Oncología de Milán, que encontró entre 2014 y 2021 39 pacientes que se resecaron después de tratamientos con inmunoterapia e inhibidores de tirosinquinasa. Solo 3 de ellos fueron a toracotomía exploratoria, 38 tuvieron R0, 23% tuvieron respuesta patológica completa, y no hubo no hubo mortalidad, y la morbilidad no fue mucho mayor que en cualquier cirugía de cáncer. Y lo más importante es que de esos pacientes que pudieron operar, la supervivencia libre de enfermedad a 5 años fue de 46.5%, y la supervivencia global fue de 66%, que es mejor que lo que normalmente tienen estos pacientes inoperables, por lo que se sugiere que la cirugía de salvamento o de rescate pueda tener un papel importante. Ahora, para recordar, la cirugía debe ser siempre
R0 y basada en una adecuada estadificación. El tratamiento estándar sigue siendo la lobectomía más linfadenectomía sistemática, ya sea selectiva o completa. Sin embargo, pacientes con nódulos o cánceres que se manifiestan como nódulos en vidrio esmerilado o que son sólidos menores de 2 centímetros en E0 M0, la resección sublobar es tan buena alternativa como la lobectomía, pero siempre, y inclusive la cuña es una muy buena alternativa si es periférico, pero siempre deben acompañarse de linfadenectomía sistemática. En los casos inoperables, la ablación es una alternativa adecuada y hay que tenerla siempre en mente. Y en los pacientes localmente avanzados, es decir, los estadios 3, la cirugía posinducción tiene ventajas que pueden perderse si la resección implica una neumonectomía. Y finalmente, lo que les decía de que los avances en las terapias sistémicas, estos nuevos estudios, el Empower 010, el Checkmate 816 y el NADIM-2, nos han cambiado el enfoque quirúrgico y hoy día la neoadyuvancia, la adyuvancia y la cirugía de rescate son cosas que debemos considerar en una junta multidisciplinar cuando estemos eligiendo qué ofrecerle a un paciente.